El aroma a café recién hecho era el único signo de vida en el amplio y silencioso apartamento de la calle Velázquez. Las manecillas del reloj de pared marcaban las 10 de la mañana, y yo, Blanca Vega, llevaba ya 2 horas levantada, habiendo realizado el meticuloso ritual que constituía mi vida desde hacía 3 años, preparar el desayuno perfecto para mi marido, Alberto Ruiz de la Serna, antes de que se fuera a su imperio, el suyo, no el nuestro. Nunca el nuestro. El crujido de la tostada al salir fue el único sonido que rompió el silencio sepulcral. Coloqué con cuidado la mermelada de naranja amarga, la que le gustaba, junto al café solo, fuerte y caliente, en su sitio exacto de la mesa del comedor, frente a la ventana que daba al patio de manzanas, tan pulcro y ordenado como nuestra fachada pública, nuestra fachada inexistente, quiero decir, nadie, salvo nuestros padres y un puñado de amigos de la infancia a los que apenas veía. Sabía que estábamos casados, para el resto del mundo, para la prensa económica que a veces le sacaba en alguna foto, para sus socios, para sus empleados. Alberto Ruiz de la Serna, el brillante y joven CEO de Nexo Digital, era un soltero codiciado, un partido de oro demasiado centrado en su startup como para pensar en relaciones serias. Yo era su secreto mejor guardado, su esposa invisible. No es el momento, Blanca, me decía siempre, con ese tono que mezclaba condescendencia y un cansancio que achacaba al estrés. La compañía está en un punto crítico, una fusión, una salida a bolsa, cualquier distracción, cualquier cotilleo sobre mi vida personal, podría afectar a la valoración. Tú lo entiendes, ¿verdad? Eres mi refugio, esto, nuestro hogar, es mi realidad. Lo de fuera es teatro, y yo, como una idiota, lo entendía, o fingía entenderlo. Había cambiado mi incipiente carrera en ingeniería informática por ser su refugio. Había aprendido a preparar sus platos favoritos, a organizar cenas íntimas que nunca llegaban porque él trabajaba hasta tarde, a sonreír en las escasísimas ocasiones en que coincidíamos en algún evento familiar y él me presentaba, con una palmadita en la espalda, como Blanca, una amiga de la familia. ¿Te acuerdas? El dolor, al principio agudo, se había convertido en un hormigueo sordo, en una parte más del mobiliario de esta cárcel dorada en el barrio de Salamanca. Oí sus pasos. Alberto entró en el comedor, ya impecablemente enfundado en un traje italiano que costaba más que mi guardarropa de los últimos 5 años. Su mirada, de un azul gélido que en otro tiempo creía apasionado, pasó por encima de mí, de la mesa, y se clavó en la pantalla del móvil que nunca soltaba. Buenos días, dije, forzando un tono alegre que se me atragantaba. Fue su única respuesta. Se sentó, bebió un sorbo rápido de café, sin mirarme. Tengo un día infernal. La reunión con los de Singapur es esta tarde. Podría alargarse. No esperes a cenar. Claro, asentí, jugando con el borde de mi taza. Mucha suerte. ¿Es la fusión importante? Era un intento patético de participar en su mundo, de romper la barrera. Él alzó la vista por un instante, con una expresión de fastidio. Importante no, crucial. De esto depende el futuro de Nexo, de mi futuro, nunca nuestro. No te preocupes por cosas que no entiendes. Cariño, quédate tranquila aquí. El cariño sonó a moneda de cambio, vacío, automático, como el beso que me estampó en la mejilla al levantarse, más un roce rápido y seco que un gesto de afecto. Hasta luego. Y se fue. La puerta de la calle se cerró con un golpe sordo que resonó en toda la casa, en todo mi ser. Me quedé allí, mirando su tostada intacta, su café a medio tomar. El silencio volvió a adueñarse de todo, más pesado que antes. El día transcurrió con la monotonía de un loop infinito. Puse en orden la cocina, regué las plantas del balcón, que eran las únicas que parecían alegrarse de verme. Me puse a leer un libro que no lograba captar mi atención. Cada minuto era un recordatorio de mi propia irrelevancia. A veces fantaseaba con aparecer en su oficina, sin avisar, con un tupper de algo que le gustara, pero la sola idea me provocaba ansiedad. Su prohibición había sido tajante: nunca vengas a la oficina, Blanca, es mi espacio, no quiero distracciones, y no quiero que la gente empiece a hacer preguntas. Yo era la distracción, yo era la pregunta incómoda, así que cuando el teléfono móvil vibró sobre la encimera de mármol, hacia las 3 de la tarde, me sobresalté. No era un número que conociera, pero tenía prefijo de Madrid. Dígame, contesté, con cierta cautela. Señora Blanca Vega, una voz femenina, joven, profesional, con un deje de urgencia contenida. Disculpe la molestia, le habla Sofía, la asistente personal del señor Ruiz. Sofía, el nombre me resultaba familiar. Alberto la mencionaba a veces, de pasada. Sofía se ocupa de eso. Sofía lo tiene bajo control. Era una presencia etérea pero constante en su vida laboral,
y por ende, en la mía. Sí, soy Blanca. ¿Pasa algo? ¿Le ha pasado algo a Alberto? El pánico, siempre al acecho, me apretó el pecho. No, no, tranquila. El señor Ruiz está bien. Es solo que, mire, tengo un problema enorme y necesito pedirle un favor inmensamente grande. Su tono era ahora casi suplicante, una máscara de desesperación profesional. El señor Ruiz tiene esta tarde, como sabrá, la reunión definitiva con los inversores de Singapur. Es para firmar los documentos previos a la fusión. Hay un contrato, una copia física con firmas originales y sellos notariales, que es absolutamente imprescindible. Él pensó que lo había traído esta mañana, pero acabo de comprobar, revisando su agenda digital, y no está. Lo debe haber dejado en casa, en su despacho, o quizá en la mesilla. Yo ya estaba caminando hacia el estudio, una habitación a la que rara vez entraba. Dígame cómo es. Es una carpeta azul marino, gruesa, con el logotipo de Nexo en relieve y una etiqueta que pone, Urgente Fusión Singapur, en rojo. Por favor, señora Vega, es vital. Los de Singapur son muy puntillosos con el protocolo. Sin ese documento, la reunión se vendría abajo. Y el señor Ruiz, bueno, ya puede imaginarse, sería catastrófico. La imagen de Alberto, furioso, decepcionado, quizá echándome la culpa a mí por no haber comprobado que lo llevaba, pasó por mi mente. ¿Y no puede enviar a un mensajero? O usted misma. He llamado a todos los servicios de mensajería urgente. Con el tráfico de ahora, a la hora de la reunión no llegaría. Y yo, no puedo irme de aquí, tengo que preparar 1000 cosas. Coordinar con el equipo legal que viene de viaje. Su voz se quebró, hábilmente. Señora Vega, sé que el señor Ruiz valora mucho su discreción, y sé que esto es pedir mucho, pero se lo ruego, es por él, por todo su trabajo. Le paso la dirección exacta, piso 20, oficina 2001, diga en recepción que va de mi parte, de Sofía, yo aviso, por favor. Hubo un silencio cargado, ella esperaba, yo miraba a mi alrededor, a la casa perfecta y vacía, a mi vida perfecta y vacía. Este era un cable, un hilo que me lanzaban hacia su mundo, un hilo de urgencia y necesidad verdadera. No era una invitación, era una súplica, y en el fondo de mi estupor habitual, algo se agitó, una oportunidad, ¿de qué? De verle en su elemento, de que me viera, aunque fuera de pasada, en su territorio, y quizá, solo quizá, se sintiera agradecido, o, al menos, se diera cuenta de que existía. Está bien, dije, y las palabras me salieron más firmes de lo que esperaba. La busco y voy para allá. El suspiro de alivio al otro lado de la línea fue casi físico. Gracias, 1000 gracias. Usted me salva la vida, de verdad. Colgué. Encontré la carpeta sin dificultad, sobre su escritorio, como si me estuviera esperando. Azul marino, gruesa, con el logo plateado de Nexo. La pesé en mis manos. Dentro estaba el futuro de su compañía, o eso decían. Miré al espejo del recibidor. Llevaba unos vaqueros y un jersey sencillo, el atuendo de la esposa invisible. No, esta vez no. Subí corriendo a nuestro dormitorio. Nuestro, era más suyo que mío, y me vestí con un vestido negro, sencillo pero elegante, uno de los pocos que conservaba de una época en la que salía a sitios. Me peiné con más cuidado, me puse un poco de pintalabios, un color discreto. Quería que me viera bien, quería que, al verme, aunque fuera por un segundo, le quitara el aliento, como antes. Una idea ridícula, lo sé, pero la necesitaba. El trayecto en taxi hasta la Torre de Cristal, en el Paseo de la Castellana, fue un borrón de nervios. El edificio, un colmillo de vidrio y acero, se alzaba imponente. Dentro, todo era frío, lujoso, impersonal. Recepción, suelos de mármol brillante, gente con traje y prisas. Dije mi nombre y voy de parte de Sofía, a la oficina 2001. La recepcionista, tras consultar su pantalla, asintió y me indicó los ascensores. 20º piso, a la derecha. El ascensor subía en silencio. Mi reflejo en las puertas de acero me devolvía la imagen de una extraña, una intrusa. El corazón me martilleaba con fuerza contra las costillas. Cuando las puertas se abrieron, me encontré en un vestíbulo minimalista. Olía a café caro y ambición. Pasé por delante de despachos de cristal donde se veía a personas concentradas frente a pantallas enormes. Nadie me prestó atención. Seguí el pasillo hasta el final, donde una puerta de madera oscura, maciza, imponente, llevaba un discreto 2001 dirección. Aquí estaba, su santuario, el lugar del que me había desterrado. Por un momento, dudé, quizá debía llamar, quizá debía dejar la carpeta con su secretaria, si es que había alguna fuera, pero no vi a nadie. Y una parte de mí, la parte que llevaba 3 años siendo obediente y quedándose fuera,
Se reveló, quería verlo, quería ver su cara de sorpresa, quizá de alegría, cuando me viera allí, habiendo salvado su reunión crucial. Quería, por una vez, no ser una intrusa, sino la solución, la heroína inesperada. Tomé aire, agarré con fuerza la carpeta azul, y sin llamar, giré suavemente el pomo de la puerta. No estaba cerrada con llave. La abrí, y el mundo, mi mundo, ese mundo pequeño, gris y silencioso que habitaba, se hizo añicos con un estruendo que solo yo pude oír. No lo vi primero a él, la vi a ella, una mujer, joven, de pelo castaño muy largo y liso, unos tacones de aguja imposibles tirados en la moqueta. Llevaba, o más bien, no llevaba, salvo la camisa blanca de Alberto, su camisa, la de algodón egipcio que yo misma planchaba. Estaba desabrochada, dejando ver más de lo que ocultaba, y estaba sentada, mejor dicho, montada sobre él, sobre mi marido, que estaba recostado en su silla de director, de espaldas a la puerta en parte, pero con el perfil visible. Sus labios estaban pegados a los de ella, sus manos, esas manos que ya ni me tocaban, recorrían con avidez la espalda desnuda de la mujer, bajo la tela blanca. La escena era de una intimidad violenta, obscena, un roce de piel, un jadeo contenido, un gemido bajo. Fue el gemido, seguido de una risita ahogada, femenina, la que atravesó el zumbido de mis oídos. La voz, era la misma voz del teléfono, dulce, profesional. Sofía, tu mujercita de casa si supiera que su marido le pone los cuernos en la oficina, y con su secretaria, Alberto, dijo ella, separando sus labios 1 milímetro de los de él, con un tono juguetón, posesivo. Se le caería el pelo de la vergüenza, o se pondría a hacerte más cosido, para reconquistarte. La burla era cruel, precisa, sabía de mi existencia, sabía de mí, y me despreciaba. La respuesta de Alberto me heló la sangre más que la escena misma. No era un sonido de protesta, de incomodidad, era una risa baja, ronca, la risa de un hombre disfrutando de un chiste privado. Blanca, por favor, cielo. Blanca es un florero bonito, un mueble cómodo, sabe mantener la casa callada y hacerme el cocido los domingos. Nada más. Cada palabra era un cuchillo. Florero, mueble, cocido, mi vida, reducida a una receta de garbanzos. Él continuó, y su tono era de una frialdad absoluta, como si estuviera analizando un balance. Firmó un acuerdo prenupcial de escándalo. No se lleva nada, nada de nada, solo un sueldecito de compasión. Si me apuras, nuestro matrimonio fue un trámite, un capricho de juventud, un papel mojado. Ya se lo aclararé cuando sea el momento, de la forma más limpia. Tú, y aquí su voz se cargó de una calidez sórdida, tú eres diferente, tú sí estás a mi altura, tú puedes estar aquí, a mi lado, eres quien necesito. Y si se entera, murmuró ella, mordisqueándole la oreja. ¿Y qué va a hacer?, replicó él, despectivo. No tiene dónde caerse muerta, ni familia aquí que la apoye, y es demasiado dócil para hacer una escena. Cuando todo esto de la fusión esté finiquitado, me ocupo, limpio, rápido, como cerrar una mala inversión. Fue entonces cuando mis dedos, entumecidos por el shock, cedieron. La carpeta azul, la maldita carpeta azul que contenía su preciado futuro, se escapó de mi mano y cayó al suelo con un golpe sordo pero definitivo. El sonido fue como un disparo. 2 cabezas se giraron al unísono, 4 ojos se clavaron en mí, en sus caras. El tiempo se fracturó en una sucesión de expresiones que quedarán grabadas a fuego en mi memoria para siempre. En la de él, Alberto, primero, el deseo nublado, la confusión, luego, el reconocimiento instantáneo. Sus ojos azules se abrieron como platos, la sangre huyendo de su rostro, dejándolo pálido, ceniciento. La sorpresa dio paso a un pánico absoluto, y luego, con una rapidez escalofriante, el pánico se transformó en algo peor, en ira, en una ira feroz, avergonzada, dirigida hacia mí, como si yo fuera la culpable de aquello, la intrusa que había profanado su momento. En la de ella, Sofía, no hubo pánico, un destello de sorpresa, sí, rápidamente sustituido por una calculadora satisfacción. No apartó sus brazos del cuello de Alberto, al contrario, se aferró más, como marcando territorio. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, jugueteó en sus labios hinchados. No hizo el menor intento por cubrirse, me miraba como quien mira a un insecto, con una curiosidad fría y despectiva. Fueron segundos de silencio cargado, roto solo por el zumbido en mis oídos y el latido desbocado de mi propio corazón, que sentía en la garganta, en las sienes, en las yemas de los dedos. Fue Alberto quien habló primero. Su voz, que hacía un instante era cálida y sensual, ahora era un gruñido áspero, forzado. Blanca,
¿Qué demonios haces aquí? No pude hablar. El nudo en mi garganta era de acero. Mis ojos, secos como el yeso, recorrieron la escena. Su camisa abierta, sus brazos alrededor de ella, los papeles desparramados en el escritorio, la corbata de seda de Alberto colgando de un lado de la silla. Una náusea feroz me retorció el estómago. Sofía fue la siguiente. No se movió. Su voz era melosa, falsamente preocupada. Oh, Dios mío, señora Ruiz, lo siento mucho. Esto no es lo que parece. La mentira era tan obscena como su medio desnudez. ¿Qué no es lo que parece? Las palabras me salieron finalmente, pero no eran mías. Eran un hilillo de voz ronca, rota, que parecía salir de las profundidades de la tierra. ¿Qué es, entonces, un ejercicio de team building? El sarcasmo, agrio, envenenado, me sorprendió a mí misma. Alberto se desprendió bruscamente de Sofía, que hizo un mohín de disgusto pero finalmente se bajó del escritorio, recogiendo la camisa, su camisa, para cubrirse un poco. Sin prisa, él se puso en pie, arreglándose el pantalón, su rostro una máscara de furia contenida. ¿Cómo te atreves a entrar así?, escupió, señalando la puerta con un gesto brusco, sin llamar. ¿Qué te has creído? Este es mi despacho. El desplazamiento de culpa fue tan brutal como efectivo. Por un segundo, me sentí culpable de haber invadido, culpable de haber visto. Luego, la rabia, una rabia negra, hirviente, que no había sentido jamás, comenzó a subir por mi garganta, quemando el nudo, secando las lágrimas que aún no habían llegado. Tu secretaria, Sofía, escupí su nombre, me llamó, dijo que habías olvidado un documento crucial, que era una emergencia, que salvaría tu reunión. Agaché el torso, con movimientos espasmódicos, y recogí la carpeta del suelo. La levanté como si fuera un arma. Aquí está, tu futuro. Parece que estabas muy ocupado asegurándotelo. Sofía soltó una risita ahogada. Alberto enrojeció, de rabia y de vergüenza. No me hables en ese tono, rugió, dando un paso hacia mí. Su presencia, que antes me parecía imponente, ahora solo me resultaba patética. Sal de aquí inmediatamente, esto es inaceptable. ¿Inaceptable? Mi voz ganó volumen, ganó firmeza. El temblor desapareció, reemplazado por un frío glacial. Inaceptable es que tu mueble, tu florero, te haya visto follando a tu secretaria en el despacho por el que has vendido 3 años de mi vida. Inaceptable es que me llames dócil mientras tus manos le recorren la espalda. Cada frase era un latigazo. Veía como cada palabra le golpeaba, como su ira se mezclaba con el pánico de saber que lo había oído todo. Blanca, cálmate, dijo Sofía, con esa voz de falsa condescendencia. Estás alterada. Alberto está bajo mucho estrés. La fusión, la presión, tú, en tu casa, no puedes entenderlo. A veces los hombres necesitan desahogarse. La miré fijamente, y por primera vez, ella bajó la vista. Un segundo, incómoda. Cállate, le dije, con una tranquilidad que me aterró. No tienes derecho a hablarme. Aún no, puta. Alberto pareció a punto de estallar. ¿Cómo te atreves a dirigirte a ella así? Sal ahora mismo o llamo a seguridad. Llama, dije, desafiante. Ya no tenía nada que perder. Absolutamente nada. Llama a seguridad, y les explicas por qué está tu secretaria medio desnuda en tu despacho mientras tu mujer te trae los papeles que olvidaste. Será un gran titular para la prensa mañana. CEO de Nexo Digital, inmerso en escándalo sexual horas antes de crucial fusión. A ver qué piensan tus amigos de Singapur. Se quedó pálido de nuevo. La amenaza, por primera vez, era real, medible, en euros, en dólares, en reputación. Respiró hondo, intentando recuperar el control. Mira, Blanca, esto ha sido un error, un momento de debilidad. Sofía, vete, ahora. Sofía lo miró, sorprendida, casi ofendida. Alberto, he dicho que te vayas, le gritó, y por primera vez, la ira se dirigió a ella. Sofía frunció el ceño, me lanzó una mirada cargada de odio, recogió sus zapatos y su bolso, y salió del despacho sin mirar atrás, cerrando la puerta con un golpe seco. Quedamos solos. El aire olía a su perfume barato, a sexo, a traición. Escucha, empezó Alberto, bajando la voz, adoptando un tono que pretendía ser conciliador, pero que solo sonaba a manipulación. Esto no tiene importancia, no significa nada. Ella es una tonta. Tú eres mi mujer. Lo que tenemos es diferente. Diferente, repetí, y una risa seca, horrible, me salió de la boca. Sí, es diferente. Tú a ella se lo haces. A mí, me lo dices. Florero, mueble, cosido, un papel mojado. Repetí sus palabras, y vi cómo se estremecía. Lo he oído todo.
Alberto, todo. Él cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, la falsa conciliación había desaparecido. Solo quedaba un cansancio frío. Práctico. Vale, lo has oído. Perfecto. Así nos ahorramos el teatro. Se acercó a su silla, se dejó caer en ella, y me miró como a un contrincante en una negociación. La situación es esta. Yo ya no te quiero, Blanca. Si es que te quise alguna vez. Esto. Hizo un gesto vago que abarcaba la habitación. El mundo se ha acabado. Quiero el divorcio. Limpio. Rápido. Como debe ser, murmuré. Sí, firmarás los papeles que mis abogados te preparen. Te llevas tu ropa, tus cosas personales, y una compensación razonable por los años. Pero olvídate de esta casa, de las inversiones, de todo lo demás. El acuerdo prenupcial es de hierro, y no voy a permitir que esta tontería de hoy ponga en riesgo mi compañía. Su voz era plana, definitiva. Era la sentencia. Durante 3 años, había vivido de migajas, de sus migajas de atención, de sus migajas de afecto. Había aceptado ser invisible, insignificante, y ahora, este hombre, al que había amado, al que había servido, al que había permitido que me redujera a casi nada, me estaba ofreciendo las migajas de mi propia dignidad, y esperaba que las aceptara. Agachando la cabeza, como siempre, algo se rompió dentro de mí, o más bien, algo se soldó, algo frío, duro, imparable. El dolor, la humillación, la rabia, se comprimieron en un núcleo de hielo perfecto, claro, letal. Las lágrimas no llegaron, la voz no tembló, mantuve su mirada, y sonreí, una sonrisa pequeña, tensa, que no llegó a mis ojos. Tu documento, dije, extendiendo la carpeta azul y dejándola sobre su escritorio, justo al lado de donde, minutos antes, estaba sentada Sofía. El gesto era lento, deliberado. Él la miró, confundido por mi calma. Tu preciosa fusión, continué, con una voz que ahora era clara, metálica, como el filo de un cuchillo. Parece que la he traído justo a tiempo. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Él seguía mirándome, esperando la sumisión, la imploración. Entonces, incliné ligeramente el cuerpo hacia adelante, apoyando las puntas de los dedos en el borde del escritorio, frente a él. Nuestras miradas se engancharon. En la suya, solo veía desprecio e impaciencia. En la mía, él debió ver algo distinto, algo nuevo, porque su expresión de seguridad empezó a resquebrajarse. Divorcio, Alberto, sí, asentí, muy despacio. Claro que sí, es más, es la mejor noticia que he recibido en 3 años. Su ceño se frunció. Pero hay una cosa que no has entendido, añadí, y cada palabra caía como una losa. Tú no me echas, yo me voy, y no me voy con tus migajas. Enderecé la espalda, la calma que me envolvía era aterradora, poderosa. Tú has decidido las reglas de este juego durante 3 años. Has decidido dónde vivía, quién me veía, qué valía. Hice un gesto hacia la puerta por donde había salido Sofía. Has decidido esto. Alberto intentó hablar, pero le corté con un gesto de la mano, un gesto que nunca antes le había hecho. Se acabó, dije, y la frase sonó a sentencia irrevocable. El juego ha terminado, pero la partida no. Una chispa de genuino desconcierto, mezclado con el primer asomo de algo que podría ser miedo, cruzó sus ojos azules. ¿Qué quieres decir?, preguntó, y su voz ya no era la de un CEO, sino la de un hombre que de repente no controla la situación. Quiero decir, respondí, girándome para marcharme, pero volviendo la cabeza para lanzarle una última mirada por encima del hombro, que a partir de ahora, las reglas las pongo yo. Prepárate, Alberto, porque lo que viene no es un divorcio. Abrí la puerta. El aire del pasillo, frío e impersonal, me dio en la cara. Me sentí más viva que en los últimos 1000 días. Es una guerra. Y salí, cerrando la puerta tras de mí con un clic suave y definitivo, sin mirar atrás. El sonido de mi taconeo sobre el mármol del pasillo era el redoble de tambores de un ejército de uno, el ejército de la que ya no era, y nunca volvería a ser, la esposa invisible. El portazo de la puerta de mi propia casa, la de la calle Velázquez, sonó como un disparo de salida. El silencio que me recibió era distinto. Ya no era el silencio vacío de la espera, sino el silencio denso y cargado de los campos de batalla antes del combate. Me apoyé en la madera, la espalda contra la puerta, y cerré los ojos. No lloré. El cuerpo me pedía a gritos un ataque de histeria, de desesperación, de derrumbe, pero algo más fuerte, algo nuevo y afilado como el cristal roto, lo mantenía a raya. Era la ira, una ira fría, calculadora, que había reemplazado a la sangre en mis venas. Respiré hondo. El aire olía a mí, a limpieza, a la vida estéril que había llevado. Ahora olía a traición,
a engaño, a estupidez, mi estupidez. Me arranqué del apoyo y caminé por el salón, un fantasma en mi propio museo. Todo gritaba Alberto, el cuadro abstracto que había comprado porque a él le parecía una inversión, el sofá de diseño italiano, incómodo como él, la estantería con libros de gestión empresarial que nunca leí. Mi vida era un decorado para su ficción, florero, mueble, cosido. Las palabras resonaban, cada una un latigazo. Las repetí en voz baja, saboreando el veneno, un trámite, un capricho de juventud, un papel mojado, y luego, la otra voz, la de ella, melosa y venenosa, tu mujercita de casa, se pondría a hacerte más cocido. Un escalofrío me recorrió, no de dolor, sino de rabia pura. Cuánto llevaban riéndose de mí, cuánto tiempo había sido Sofía no solo su amante, sino su cómplice en este desprecio, y el acuerdo prenupcial, lo había firmado enamorada, ciega, pensando que era un tecnicismo, una tontería de ricos, para proteger los dos. Cielo, me había dicho, yo, que llegaba con mis pantalones vaqueros y mi título de ingeniería recién salido de la universidad, frente a su incipiente imperio. Me sentí idiota, ingenua, una estúpida. No, no, la autocompasión era un lujo que no podía permitirme. Alberto me había dado un plazo, limpio, rápido. Sus abogados ya estarían preparando los papeles que me dejarían en la calle, con unas migajas y mi dignidad hecha trizas. Él lo tenía todo atado, dinero, influencias, una amante que era, probablemente, parte de su juego, y yo, ¿qué tenía? Me miré en el gran espejo del recibidor, ojos inyectados, pero secos, postura rígida, un vestido negro ridículo para la ocasión. Tenía el aspecto de una invitada a una fiesta a la que habían echado, pero dentro ardía algo nuevo. Tenía 3 cosas. Tenía la verdad, tenía el cerebro que había enterrado durante 3 años, y tenía a Lucía Morales, mi amiga desde la facultad, la única persona a la que no había perdido del todo de vista, a pesar de los esfuerzos de Alberto por aislarme. Es que se pone tan pesada con lo de su trabajo, cielo, siempre hablando de leyes, de pleitos, no es nuestro rollo. Lucía, que trabajaba en Gómez Asociados, uno de los bufetes más temidos de Madrid. Lucía, que nunca se había tragado del todo a Alberto. Hay algo en su sonrisa que no me cuadra. Blanca, es demasiado perfecta. ¿Cuántas veces le había restado importancia? Defendiéndole, agarré el móvil con manos que no temblaban. Marqué su número, no el de su despacho, sino su móvil personal. Contestó al segundo tono. Blanca, ¿todo bien? No sueles llamar a estas horas, dijo su voz, alegre y directa. No pude hablar. Se me hizo un nudo en la garganta, pero esta vez de alivio, de saber que al otro lado estaba alguien real. Blanca, ¿estás ahí? Ha pasado. Las 2 palabras me salieron rotas. Un silencio. Luego, su voz, súbitamente seria, profesional. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? En casa, solo. Alberto, respiré hondo. Me ha sido infiel, con su secretaria, en su despacho, lo cepillado, un juramento mudo, gutural, llegó por el auricular. Joder, lo siento, Blanca, lo siento mucho. No hubo palmaditas en la espalda, ni falsos consuelos. Lucía era pura acción. Escúchame, no hagas nada, ¿entendido? No le envíes mensajes, no rompas cosas, no hables con nadie. ¿Estás segura de que estás sola? Sí, voy para allá, media hora. Aguanta. Y Blanca, ¿qué? ¿Firmaste un acuerdo prenupcial? Un frío me recorrió la espina dorsal. Sí, otro juramento. Mierda. Ok, no importa, ya lo veremos. Ahora, respira. Voy en camino. Colgué. Esa media hora fue la más larga de mi vida. Deambulé por la casa como un león enjaulado. El dolor empezaba a asomar. Un dolor profundo y lacerante, pero la rabia lo mantenía a raya. Tenía que hacer algo, pensar. Me dirigí a su estudio, al santuario de donde había salido horas antes con la carpeta maldita. Esta vez, no era una intrusa, era una investigadora. Su ordenador portátil, el personal, no estaba. Se lo llevaba siempre, pero había algo más. Un archivador antiguo, de llave, una tontería. Él usaba contraseñas digitales para todo, pero la llave estaba en el cajón de arriba de su escritorio, escondida bajo un montón de cargadores. Una llave pequeña, plateada. La cogí, mis dedos no titubeaban. La cerradura del archivador se dio con un clic suave. Dentro, no había contratos secretos ni dinero en efectivo. Había recuerdos, o más bien, los escombros de mi vida, nuestras fotos de la boda, en un sobre, un dibujo tonto que le hice una vez, y, en una carpeta de cartón, nuestros documentos, el libro de familia,
Y el acuerdo prenupcial. Lo saqué. Las páginas, engrosadas por las firmas y los sellos notariales, me pesaban en las manos. Nunca lo había leído con atención. En su momento, me dio vergüenza. Es un formulismo. Amor, confía en mí. Lo hojeé. La letra pequeña, los términos legales. Mi visión se nublaba, hasta que llegué a la cláusula 7b, la renuncia expresa, en caso de divorcio por cualquier causa, a cualquier bien ganancial adquirido durante el matrimonio, limitándose la compensación a una cantidad fija, revisable anualmente según IPC, que se estipulaba en un anexo. Busqué el anexo, allí estaba, la cifra, una cifra que, hace 3 años, me había parecido enorme. Ahora, después de vivir con él, después de saber lo que ganaba, lo que valía la empresa, era una limosna, una burla, y la cláusula de confidencialidad. Yo me comprometía a no divulgar ningún aspecto de nuestra vida matrimonial so pena de perder incluso esa cantidad. Apreté los papeles contra mi pecho. No iba a ser tan fácil, Alberto, no iba a ser tan fácil. El timbre de la puerta me hizo dar un bote. Era Lucía. Llevaba un traje pantalón impecable, su maletín de abogada, y una expresión de preocupación y furia contenida. Al verme, no dijo nada, me abrazó, un abrazo fuerte, silencioso, y entonces, solo entonces, me estremecí, un solo sollozo, seco, escapó de mi garganta. Ella me apretó más fuerte, dentro, dijo al final, separándose, sus ojos, marrones e inteligentes, me escudriñaron. Te veo hecha polvo, pero con los ojos encendidos. Bien, el llanto puede esperar. Primero, la guerra. Cuéntamelo todo, no dejes ni un detalle. Nos sentamos en el salón, en el incómodo sofá de diseño. Le conté todo, la llamada de Sofía, la carpeta, la puerta abierta, lo que vi, lo que oí, cada palabra, cada gesto, cada mirada. Mientras hablaba, mi voz se fue volviendo más firme, más fría. Lucía escuchaba, sin interrumpir, tomando notas mentales, asintiendo a veces, con el ceño fruncido. Cuando terminé, dejó escapar un largo suspiro. Hostia, Blanca, es de manual, pero de los malos. La amante secretaria, el desprecio, el plan a largo plazo, y el escenario, en su despacho, con la complicidad de ella para que fueras tú quien los pillara. Es casi cruel, calculado, piensa. Blanca, ¿quién te llamó? Sofía. Exacto, ella sabía que estabas en casa, sabía que irías, quería que los vieras. Es un mensaje, una toma de poder. Él es mío, y además, me río de ti. Y Alberto dejó que pasara, o no se molestó en pararlo. Para ellos, eras un obstáculo insignificante, cada palabra era un clavo, pero ya no dolía, endurecía. Dijo que quería el divorcio, limpio y rápido. Lucía arqueó una ceja. Claro, con el prenupcial de tu parte, y con la evidencia de que te has sido infiel, pero infidelidad, en España, a menos que sea muy flagrante y puedas probarla, no anula el prenupcial ni da derecho a una compensación bestia. Te deja en una posición de mierda, es lo que quiere. Yo lo oí, Lucía, lo oí todo. Dijo que el matrimonio era un trámite, que yo era un mueble. Son tus palabras contra las suyas, y él tiene más recursos, mejores abogados. Además, dijo, señalando el documento que yo aún agarraba con fuerza, este engañoso papel, lo firmaste, es válido, a menos que podamos demostrar que hay algo más, algo que invalide el espíritu del acuerdo, por ejemplo, que él ha estado ocultando activos, dilapidando dinero marital, o que ese desprecio sistemático y la infravaloración de tu papel constituyan, bueno, es más complicado, pero hay caminos. Se inclinó hacia adelante. Lo primero es la prueba. Lo que viste hoy, ¿hay testigos? ¿Alguien más en la oficina lo vio? Negué con la cabeza. Estábamos solos. La puerta estaba cerrada. Mierda. Vale, ¿alguna prueba física? Fotos, grabaciones. No. Iba a llevarle unos malditos papeles. No a hacerle un reportaje fotográfico. Tranquila. Lo sé. Es solo el primer frente. El emocional. Ahora viene el importante, el económico. Tú has vivido con él 3 años, ¿sabes cómo maneja su dinero? ¿Cuentas conjuntas? Tenemos una, para gastos de la casa. Él ingresa una cantidad cada mes. ¿Y él? ¿Tiene cuentas propias? ¿Inversiones? No lo sé, nunca me lo dijo. Decía que eran cosas aburridas, que no me preocupara. Lucía resopló, típico. Ok, tenemos que investigar, a fondo. Pero Blanca, hay un problema, sin recursos. Sin acceso a su información privada, es como buscar una aguja en un pajar, y él va a moverse rápido. Sus abogados ya estarán preparando la oferta.
una oferta de mierda, pero con el prenupcial de su parte, y con la amenaza de un juicio largo y carísimo para ti, la presión para que firmes será enorme. El desánimo empezó a asomar. Lucía lo vio en mi cara, pero, continuó, y una sonrisa pequeña, astuta, apareció en sus labios. Tú tienes una ventaja que él no espera. ¿Cuál? Pregunté, sin esperanza, que le conoces, que has vivido con él, que sabes sus contraseñas, sus rutinas, sus manías, y que, querida, antes de ser la esposa florero, eras una de las mentes más brillantes de nuestra promoción de ingeniería informática. Me quedé mirándola. Tenía razón. Lo había olvidado. Había enterrado a Blanca, la estudiante, la que devoraba código, la que soñaba con algoritmos, bajo capas y capas de wifi material. No puedo hackear sus cuentas. Lucía, dije, pero ya había un destello de algo en mi voz. No hace falta que hackees nada, al menos, no todavía. Piensa, él es descuidado con algo, deja papeles, habla por teléfono delante de ti, tiene un ordenador viejo, una tablet, algo que haya por aquí. Mi mente empezó a trabajar, a recordar las noches que él se quedaba dormido en el sofá con el portátil abierto, su manía de usar la misma contraseña para todo, una variación de la fecha de lanzamiento de su primer proyecto exitoso, mezclada con el nombre de su perro de la infancia, Toby 2014. Lo usaba para Netflix, para la Wi-Fi. ¿Lo usaría para algo más? Su tableta, dije de repente, una iPad, la vieja, la dejó aquí cuando se compró la nueva. Debe de estar en algún cajón. Búscala. Ahora, encontramos la tablet, enterrada bajo un montón de cables en un armario de su estudio. Estaba apagada. La encendí. La pantalla de bloqueo me pedía un código de 4 dígitos. Probé. Su cumpleaños. No. El mío. No. El aniversario de nuestra boda. No. Prueba con el año de la fusión, o algo así, sugirió Lucía. No. Nada. Estaba a punto de dejarlo cuando recordé algo. Una vez, borracho tras una cena de negocios que salió bien, me había dicho, con esa falsa confianza que da el alcohol, eres mi talismán, Blanca. Hasta mi código del móvil es el día que te conocí. Qué patético, ¿eh? El día que me conoció, una feria de tecnología, hacía 4 años y medio. Calculé, octubre, el día, un sábado. La fecha exacta, no la recordaba, pero él era fetichista con los números redondos. Probé, 1510, 15 de octubre. La pantalla se desbloqueó. Lucía y yo nos miramos. En sus ojos había un destello de triunfo. En los míos, el principio de algo parecido a la esperanza. No había gran cosa en la tablet. Aplicaciones de noticias, juegos tontos, fotos viejas, pero estaba conectada a su iCloud. Y en fotos, en la carpeta de documentos escaneados, había capturas, muchas capturas, de extractos bancarios, de transferencias, de borradores de contratos, cosas que él debía haber escaneado rápido con el móvil para tener a mano, y se habían sincronizado aquí, en este cacharro olvidado. No eran la gran cosa, no era la clave de Fort Knox, pero era un principio, un mapa. Vi nombres de bancos en Suiza, en Andorra, referencias a una sociedad, Nexo Holdings Luxembourg, transferencias recurrentes a una cuenta a nombre de SR Asesores, las iniciales, Sofía Rodríguez. Dios mío, murmuró Lucía, mirando por encima de mi hombro. Esto es oro. No es concluyente, pero pinta un panorama. Está moviendo dinero, creando estructuras fuera, y la amante está metida en el ajo, parece. ¿Qué hacemos con esto? Guardarlo, todo, hacer copias, en la nube, en un disco duro externo, en mi despacho, y luego, necesitamos más, necesitamos entender la magnitud, necesitamos acceso a sus comunicaciones, a sus correos del trabajo. Eso ya es más jodido. No puedo ir a su oficina y pedirle el ordenador, dije, sarcástica. No, pero quizás puedas volver a ella, de otra manera. Me miró, y vi en sus ojos el destello de una idea peligrosa. ¿A qué te refieres? Tú estás fuera de juego, eres la esposa ofendida. Él espera que te escondas, que llores, que contrates a un abogado cutre y firmes lo que sea. No espera que contraataques, y mucho menos, que lo hagas desde dentro. ¿Desde dentro? ¿Cómo? Fingiendo que soy la limpiadora, algo así, pero con más estilo. Lucía sonrió, una sonrisa de loba. Tú tienes un título, tienes cerebro, estás desesperada, y él, en este momento, te desprecia tanto que ni se le pasará por la cabeza que pueda ser una amenaza. ¿Cuándo fue la última vez que actualizaste tu LinkedIn? No tenía, lo había abandonado, como todo lo mío. Vamos a crearte un perfil, discreto, pero impresionante, unos cuantos cursos de actualización online, que podemos hacer rápido, y luego,
hacemos que tu currículum caiga en las manos adecuadas. En Nexo, es una locura, me reconocería al instante. ¿Tú crees? Lucía se levantó y fue a la cocina, sirviendo 2 vasos de agua. Volvió y me dio uno. Llevas 3 años siendo la esposa discreta, la que prepara el cocido. Te has vestido como él quería, te has peinado como él quería. Cambia el look, córtate el pelo, tiñetelo, ponte gafas. Y sobre todo, cámbiate el nombre. ¿El nombre? Usa tu segundo apellido, o tu apellido de soltera, el de tu madre, Blanca Moreno, no Vega, y busca un puesto bajo, discreto, en un departamento que no tenga nada que ver con la dirección, recursos humanos, atención al cliente, análisis de datos, algo que no llame la atención. Él, el gran Alberto Ruiz, no baja al fango, no sabe los nombres de los becarios, y Sofía menos. Está demasiado ocupada siendo la amante del jefe. La idea era demencial, temeraria, imposible, y, sin embargo, una chispa de adrenalina, la primera desde hacía años, me recorrió. Infiltrarme en su empresa, bajo su nariz, verlo, observarlo, recoger información. ¿Podría? ¿Y si me descubren? Si te descubren, será incómodo, pero no ilegal. Habrás solicitado un trabajo y te habrán rechazado. Punto. Pero no te descubrirán, Blanca, porque él no te está buscando, cree que ya te tiene vencida. El portátil de Lucía apareció sobre la mesa de café. En cuestión de horas, con mi ayuda, había creado un currículum para Blanca Moreno. Reflotamos viejos proyectos universitarios. Inflamos un poco mi experiencia. Añadimos unos cursos online de análisis de datos que encontró en una plataforma. Sonaba creíble, lo suficiente para un puesto de analista de datos junior en una empresa grande, pero necesito un contacto dentro, dije, mientras veíamos la pantalla. Alguien que pase mi currículum a recursos humanos, que hable bien de mí. Lucía mordisqueó su labio inferior. Ese es el problema, yo no conozco a nadie en Nexo, y tú, yo tampoco. Él me mantuvo alejada de todo ese mundo, nos quedamos calladas, la euforia inicial chocando con la cruda realidad. Entonces, sonó el móvil de Lucía, lo miró y frunció el ceño. Es un número privado, contesta, puso el altavoz. Diga, Lucía Morales. Era una voz masculina, grave, educada, pero con un tono de autoridad innata. Sí, soy yo. ¿De parte de quién? Habla Gustavo Pizarro, de Código Real. Lucía y yo intercambiamos una mirada de sorpresa. Código Real era la principal competencia de Nexo Digital, más agresiva, más innovadora, según las revistas. Su CEO, Gustavo Pizarro, era una leyenda en el sector. Un tiburón. ¿Qué quería con Lucía? Señor Pizarro, es una sorpresa. ¿En qué puedo ayudarle? Preguntó Lucía, con su voz profesional de abogada. He oído un rumor, señora Morales. Un rumor interesante. Pertenece a un circuito muy cerrado, pero los muros en Madrid tienen oídos. Parece que mi competidor, Alberto Ruiz, tiene problemas domésticos, problemas que podrían salpicar a Nexo. Me quedé helada, como lo sabía ya, solo había pasado unas horas. No sé de qué me habla, señor Pizarro, y aunque lo supiera, la confidencialidad cliente-abogado. Entiendo, lo interrumpió él, con calma. No le pido que me confirme nada, solo le ofrezco una información. A mi empresa le interesa cierta turbulencia en Nexo, y nos interesa más aún cierta persona que, según mis fuentes, podría estar buscando alternativas. ¿A qué persona se refiere? Preguntó Lucía, mirándome fijamente. A la señora Blanca Vega, o Ruiz, como prefiera. He sabido que es usted su representante, y quería hacerle una propuesta, una cita, discreta, para hablar de intereses comunes. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué juego era este? Lucía meditó su respuesta. La señora Vega no tiene ningún interés en hablar con la prensa, si es a eso a lo que se refiere. Una risa seca, breve, llegó por el teléfono. No soy periodista, señora Morales, soy empresario, y reconozco el valor de un activo estratégico cuando lo veo, y también reconozco a un enemigo común. Digamos que Alberto Ruiz y yo tenemos una historia que no ha terminado bien para mí, hasta ahora. Hizo una pausa. Su cliente quiere justicia, yo quiero ver a Nexo tambalearse, podemos ayudarnos mutuamente, sin compromisos, solo una conversación. Lucía me miró, arqueando una ceja en pregunta. Yo, tras un segundo de vacilación, asentí. Mi instinto gritaba que era peligroso, pero mi instinto me había llevado a casarme con Alberto. Ya no confiaba en mi instinto, confiaba en mi sed de justicia, y este hombre, quienquiera que fuera, parecía tener los medios para ayudarme. De acuerdo, dijo Lucía. Una conversación, nada más. ¿Cuándo y dónde? Mañana.
A las 11, en el invernadero del Hotel Orfila, pida la mesa de la señorita Valeria. Es discreto, colgó. Lucía y yo nos quedamos mirando el teléfono, luego la una a la otra. ¿Qué demonios acaba de pasar? Susurré. Acaba de pasar, dijo Lucía, cerrando lentamente su portátil, que el juego se ha complicado, y que, por primera vez, puede que no estemos jugando solas. Se acercó y me cogió las manos. Estaban frías. Blanca, esto se va a poner feo. Gustavo Pizarro no es un filántropo. Tiene una cuenta pendiente con Alberto. Te está usando, o te ofrece usarlo a él. Es peligroso. Todo es peligroso. Respondí, y mi voz sonó extrañamente serena. Quedarme aquí, llorando, es peligroso. Firmar sus papeles es peligroso. Alberto ya me declaró la guerra. Si este Pizarro puede darme un arma, aunque sea prestada, la cojo. Lucía asintió, lentamente. Había preocupación en sus ojos, pero también orgullo. Vale, entonces mañana, al Orfila. Y tú, añadió, señalando la tablet, sigue buscando en este trasto. Toda información es buena. Y Blanca, ¿qué? No firmes nada, no hables con él. Si te llama, cuelga. Si te escribe, no respondas. A partir de ahora, hablo yo. Tú eres un fantasma que está a punto de aprender a golpear. Esa noche, sola en la cama que ya no olía a él, porque había cambiado las sábanas y arrojado todas las suyas a la basura, no pude dormir, no por el dolor, por la anticipación. En la oscuridad, repasaba las palabras de Alberto, la sonrisa de Sofía, los documentos escaneados en la tablet, la voz fría de Gustavo Pizarro. Era un rompecabezas caótico y amenazante, pero por primera vez en 3 años, yo no era la pieza perdida, yo era la que sostenía el tablero, y estaba dispuesta a volverlo del revés. La guerra había comenzado, y yo, Blanca, la esposa invisible, acababa de encontrar mi primera arma, la determinación de no seguir siéndolo. El corazón me martilleaba contra las costillas mientras esperaba, sentada en una incómoda silla de plástico naranja, en la sala de espera de recursos humanos de Nexo Digital. No era la misma entrada majestuosa por la que había subido a la oficina de Alberto. Esta era la entrada de servicio, la de los mortales. Olía a café barato y a ansiedad. Me llamaron, señorita Moreno. Moreno, mi segundo apellido, el de mi madre, sonaba a desconocida. Me levanté, ajustándome las gafas de pasta que no necesitaba. El pelo, ahora teñido de un castaño oscuro y cortado a la altura de la barbilla, me rozaba la mandíbula. Llevaba un pantalón de corte recto y una chaqueta sencilla, comprados en Zara. El uniforme de la oficinista anónima, nada que ver con el vestido negro de la mujer destrozada que había salido de aquí días atrás. Ahora era Blanca Moreno, aspirante a analista de datos junior. La entrevista fue un trámite. Una mujer de RRHH con cara de cansancio eterno me hizo preguntas estándar. Mi currículum, fabricado a conciencia por Lucía y por mí, resistió. Hablamos de bases de datos, de visualización, de trabajar en equipo. Nada del otro mundo. Su perfil es interesante, señorita Moreno. Es para un puesto en el departamento de optimización de experiencia de usuario. Un equipo nuevo, muy dinámico. El sueldo es el del convenio. Ya sabe, ¿alguna pregunta? ¿Solo? ¿Cómo es el ambiente? Pregunté, tratando de sonar tímida y entusiasta. Pues muy bueno. El CEO, el señor Ruiz, fomenta mucho la innovación y el trabajo en equipo. Es un líder muy inspirador. Su tono era mecánico, como si lo leyera de un folleto. Si todo va bien, en un par de días le llamamos. Salí del edificio con las piernas temblorosas. No había visto a Alberto, no había visto a Sofía. El primer obstáculo estaba superado. La llamada llegó 48 horas después. Estaba contratada. Empezaba el lunes. El primer día fue un maremoto de caras nuevas, nombres que olvidaba al instante, y un torrente de información sobre procesos internos que me entraba por un oído y me salía por el otro. Mi departamento estaba en la 18ª planta, 2 pisos por debajo del santuario de Alberto. Éramos media docena de personas en una sala de cristal, con vistas a un pozo de aire, nada glamuroso. Mis nuevos compañeros eran jóvenes, algo cínicos, y estaban más preocupados por los plazos que por los sueños corporativos. Mi jefa directa, Carlota, una mujer de unos 40 años con aire permanentemente agobiado, me dio la bienvenida con un bienvenida al infierno. Cariño, espero que sepas usar Python porque aquí la inspiración se acabó hace 2 sprints. Me integré, aprendí a navegar por los sistemas internos, a no hacer preguntas que llamaran la atención, a hacer mi trabajo de forma competente pero no excepcional. Era una más.
Un engranaje invisible. Perfecto. Los primeros avistamientos de Alberto fueron a distancia. Lo vi una vez cruzando el vestíbulo principal, rodeado de hombres con trajes caros, hablando en voz baja y seria. Caminaba con esa seguridad que yo antes confundía con fuerza y ahora reconocía como arrogancia pura. No miró hacia los lados. No vio al grupo de becarios junto a la máquina de café, entre los que me encontraba yo, conteniendo la respiración. La primera vez que vi a Sofía fue en el ascensor. Iba sola, subiendo. Las puertas se abrieron en la planta 17 y allí estaba ella. Entró, desprendiendo una nube de perfume caro y ambición. Llevaba un traje chaqueta ajustado y una sonrisa de superioridad pegada a la cara. Me miró, o más bien, miró a través de mí, como se mira a un mueble. Sus ojos pasaron sobre mis gafas, mi pelo, mi ropa barata, y no se detuvieron. No hubo un destello de reconocimiento, solo la indiferencia absoluta de quien está muy por encima. El ascensor subió en silencio hasta la planta 20, salió sin mirar atrás. Yo solté el aire que no sabía que contenía. Florero, pensé, para ella, ahora. Yo era directamente el aire, la información. Al principio, era escasa. Mis credenciales de red no daban acceso a nada sensible, pero tenía oídos, y en Nexo, como en todas partes, se rumoreaba. Oye, Blanca, ¿tú has tenido que llevar algo a dirección?, me preguntó un compañero, Dani, mientras almorzábamos un sándwich miserable en la zona de descanso. No, pues que la Sofía, la secretaria de Ruiz, está hecha una fiera estos días. Dicen que tiene la llave de todo, y no solo del despacho, ¿sabes? Soltó con una risita. Ah, sí, claro, se la ve por todos los sitios, como si fuera la dueña. El otro día le corrigió un informe a Javier, de finanzas, delante de todo el mundo, casi lo mata, y el muy imbécil de Ruiz no dice nada. Está claro por dónde van los tiros. Vaya ambiente, murmuré, dando un mordisco a mi sándwich. Ya te digo, y lo peor es que la muy, es una inepta, pero como se acuesta con el jefe, pues hace y deshace. Hay gente que está mirando para afuera. Es un desastre. Cada migaja de chisme era oro. Los confirmaba cruzando datos intrascendentes a los que sí tenía acceso. Asignaciones de recursos. Aprobaciones de gastos de departamento donde aparecía la firma digital de Sofía en sitios donde no debería estar. Mi oportunidad real llegó un jueves, 2 semanas después de empezar. Carlota estaba desbordada. Blanca, eres nueva, pero pareces espabilada. Necesito un favor gordo. El servidor de desarrollo de UX está dando un error de sincronización con el de IT Central. He hablado con el tío de sistemas, un tal Samuel, pero está hasta el cuello. Me ha dicho que si alguien de aquí va con él a la sala de servidores físicos, a la vez que él hace la comprobación remota, podemos ahorrar tiempo. ¿Te animas? Es un coñazo, pero te libero mañana antes. La sala de servidores. El corazón me dio un vuelco. Sí, claro, no hay problema. La sala era un lugar frío, lleno de un zumbido constante. Samuel, un tipo con cara de no dormir desde 2018, me saludó con un gesto de la cabeza. Tú eres la de UX, ¿no? Vale, yo te voy diciendo. Tienes que mirar las luces de ese rack. El B7. Cuando yo te diga, me dices si el LED de actividad parpadea en rojo o en verde. Es una tontería, pero tienen que ser a la vez. Mientras él murmuraba por el manos libres con alguien desde su puesto, yo miraba alrededor, los racks, las torres, los cables, y en una esquina, un terminal viejo, conectado a una consola de administración. Un cartel ponía, registro de acceso solo a admin. Estaba desbloqueado. Samuel estaba absorto en su conversación técnica. Oye, Samuel, ¿este es el de red principal?, pregunté, señalando uno al azar, distrayéndole. No, ese es el de backup. El principal es ese de ahí. Por nada. Es que en mi anterior curro teníamos uno similar y siempre se colgaba. Me acerqué como mirando con curiosidad. Con el rabillo del ojo, vi la pantalla del terminal desbloqueado. Mostraba una interfaz de línea de comandos. Un cursor parpadeaba. Samuel, ¿y si pruebo a resetear manualmente el enlace de nuestro servidor desde aquí, mientras tú lo fuerzas desde tu lado? La pregunta era una estupidez técnica, pero sonó lo suficientemente específica como para que no la cuestionara. No toques nada, déjame a mí, mira solo las luces, por favor. Vale, perdón. Mientras él volvía a su conversación, mis dedos volaron sobre el teclado del terminal desatendido. No era hacker, pero recordaba comandos básicos de Unix de la facultad. Escribí, con el corazón a punto de salírseme por la boca, tal que f/diagonal/log/diagonal aus, logrep, Office 2001. Era un intento, una esperanza. El sistema podría estar segmentado, podría no funcionar.
El terminal escupió líneas de texto, direcciones IP, timestamps, registros de acceso al router de la oficina 2001, la de Alberto. Eran solo códigos, pero estaban ahí, sin pensar. Saqué mi móvil y, fingiendo revisar un mensaje, tomé varias fotos rápidas a la pantalla. La luz del flash estaba apagada. El zumbido de la sala ahogó el clic del obturador. ¿Qué haces? La voz de Samuel me hizo dar un bote. Se había girado. Nada, es que, me ha vibrado el móvil, mi jefa. Debe ser urgente. Mostré la pantalla negra. ¿Qué pasa con las luces? Él me miró con suspicacia un segundo, pero su propia urgencia pudo más, y, parpadea en rojo, verde, estable. Joder, pues entonces el problema no es aquí, murmuró, volviendo a su llamada. Salí de la sala de servidores 10 minutos después, con las manos húmedas y las fotos de los logs de acceso en mi teléfono. No eran un contrato, pero era un mapa de movimientos, un principio. La tensión era constante. Ver a Alberto en presentaciones internas por videoconferencia, escuchar su voz segura por los altavoces, me revolvía el estómago, pero también alimentaba mi determinación. Cada mentira corporativa que soltaba, cada sonrisa falsa, echaba leña a mi fuego interno. Lucía y yo nos reuníamos en su apartamento, lejos de mi antigua casa, que ya estaba en proceso de vaciado y venta, a instancias de los abogados de Alberto, que presionaban. Revisábamos lo poco que tenía. Los logs son útiles, dijo, examinando las fotos en su portátil. Muestran accesos a su red desde IP externas a horas intempestivas. Coinciden con algunos movimientos en cuentas que he empezado a rastrear, pero sigue sin ser prueba de nada. Necesitamos el contenido, correos, documentos. No puedo acceder a su correo, Lucía, ni aunque supiera la contraseña. Tendría que pasar por la verificación en 2 pasos de su móvil. Entonces tenemos que pensar de otra manera. ¿Y la amante? Sofía. Era más descuidada, más arrogante. La observaba. Aprendí sus rutinas. Salía siempre a las 2 en punto, puntual, a comer con clientes que a menudo eran solo Alberto. Volvía hacia las 4, a veces con un brillo de triunfo y de vino en la mirada. A las 7 en punto. Si Alberto no trabajaba más tarde, bajaba ella primero. Él salía 10 minutos después. Un discreto intervalo cómplice. Una noche, un martes, hubo una fiesta de departamento en una cervecería de Alonso Martínez. Asistí, forzándome a ser sociable. Sofía no estaba, por supuesto, pero Alberto hizo una aparición de 5 minutos. El CEO saludando a la tropa, dio un discursito vacío, brindó, y se fue. La energía cambió en cuanto salió. La gente se relajó, y el alcohol hizo hablar. Menuda parejita, soltó Borja, de marketing, con media jarra de más. El rey y su dama, ¿por qué de reina? La muy, no tiene nada. ¿Tan mal es? Pregunté, inocente, es que no se corta un pelo. El otro día, en la reunión de presupuestos, cuestionó las cifras de ventas del último trimestre, las cifras, sin tener ni puta idea. Y Ruiz, en vez de pararle los pies, asintió como un bobón. Es que es de vergüenza, a lo mejor es muy buena, dije, sembrando. Buena, si la contrataron porque el padre invirtió una pasta en los inicios. Es la hija de Rodríguez, de Inversiones Taurus. Fue un trato, puesto para la niña a cambio de capital. Y la niña, claro, quiso el puesto más cerca del sol. Y vaya si lo consiguió, la pieza encajaba. No era solo una aventura, era una alianza. Sofía no era solo la amante, era la hija de un inversor clave. Alberto no solo se acostaba con ella, se aseguraba el apoyo de su familia. Y ella ascendía. Mi expulsión no era solo personal, era un movimiento estratégico. La rabia me supo a metal en la boca. El momento decisivo llegó de la forma más estúpida. Un viernes, hacia las 8 de la tarde, casi todo el mundo se había ido. Yo me había quedado, fingiendo terminar un informe, esperando a que la planta se vaciara. Sabía que Alberto y Sofía tenían una cena con los de Singapur, los de la maldita fusión. Saldrían temprano. Desde mi mesa, veía la luz del despacho de Carlota apagada. La planta estaba en silencio, solo el rumor de los servidores. Me levanté, con un vaso de agua vacío en la mano, y salí al pasillo. Caminé sin hacer ruido hacia la cocina, pero en vez de entrar, pasé de largo y subí por la escalera de emergencia. Un piso, a la planta de dirección. El área estaba a media luz, solo con la iluminación de seguridad. Conocía el camino. Pasé frente a la puerta de 2001, cerrada, pero a su derecha, había una puerta más pequeña, sin nombre, la de la secretaria, la de Sofía. Probé el pomo, no estaba cerrada con llave. El corazón se me subió a la garganta. Entré y cerré la puerta tras de mí sin hacer ruido. Su despacho era pequeño, pero impecable.
Olía a su perfume. En el centro, un ordenador portátil de última generación. Me acerqué. La pantalla estaba en negro, pero al mover el ratón, se encendió. Pidió contraseña. Probé lo obvio. Alberto, Nexo 2025, Taurus. Su fecha de nacimiento. Nada. El tiempo corría. Respiré hondo. Intentando calmarme, pensé en ella, vanidosa, obsesionada con Alberto, con su posición. Probé. Sofía Ruiz. Error. Sofía Alberto. Error. Reina Nexo. Error. Iba a rendirme cuando lo vi, pegada en el borde inferior del monitor. Una nota adhesiva diminuta, con letra minúscula. Una combinación. T4 Ursero SR3 y Taurus y Rey, con números reemplazando letras. La vanidad hecha contraseña. Mis dedos temblaron al teclear. La pantalla de acceso desapareció, dando paso al escritorio. No tenía mucho tiempo. Abrí su cliente de correo. No estaba bloqueado. Busqué rápidamente. En la bandeja de enviados. Encontré un hilo con el asunto. Acuerdo de confidencialidad, Fusión Singapur. Pero no era un correo formal. Era uno personal, dirigido a una dirección de Gmail. Decía, Papa. Adjunto los últimos números que ha preparado Alberto. Los de la presentación oficial están inflados un 12% como hablamos. Asegura que así la valoración sube y tu salida es mayor. Dice que es seguro, que el auditor es amigo suyo. Cuando esto se firme, hablamos de mi puesto en el consejo, ¿verdad? Besos. Sophie. Adjunto. Un archivo Excel. No lo abrí. Hice clic con el botón derecho. Enviar a, y lo mandé a mi propia dirección de correo personal. Una cuenta fantasma que había creado. Luego, busqué Blanca en su bandeja. Aparecieron varios correos. Uno, enviado el mismo día de la escena en el despacho, a las pocas horas, dirigido a Alberto. Decía, no te rayes, cariño, la boba esa se creerá lo que le digas. Al final firmará, y si no ya sabemos cómo asustarla. Mi padre conoce a gente. No estropees la cena. Te espero en el apartamento. Te tengo un regalo. La náusea fue física. No solo me despreciaban. Planeaban activamente hundirme. Conecté mi teléfono por USB al ordenador. Rápido, torpe, empecé a arrastrar los correos más comprometedores, y el archivo adjunto, a la memoria del móvil. La barra de progreso se movía con una lentitud agonizante. Entonces, oí voces. En el pasillo, risas. Sus risas. Alberto y Sofía. Debían de haber vuelto de la cena antes de lo esperado, o quizá él había olvidado algo. No importaba. Estaban ahí, a punto de entrar. El archivo aún se estaba copiando. 80%, 85%. Las voces se acercaban. Sí, pero tienes que ser más firme con ellos, Alberto, o se van a creer, decía la voz melosa de Sofía. 90%, 95%. La copia terminó. Desconecté el cable a tirones. Guardé el móvil en el bolsillo, y cerré la sesión del ordenador de un clic. La pantalla volvió a negro. No había tiempo para salir por la puerta. Miré a mi alrededor. Había un pequeño armario empotrado, para guardar archivadores y bolsos. Lo abrí. Estaba medio lleno de cajas. Me metí dentro, agachándome, y cerré la puerta justo cuando oí la llave girar en la puerta de la oficina. La oscuridad era absoluta. El espacio olía a polvo y a cuero. Escuché la puerta abrirse, y la luz se coló por la rendija inferior. Pues mañana lo revisamos, decía Alberto. Sonaba cansado. No ahora. Son 5 minutos. Quiero que veas el correo que me ha mandado mi padre. Es sobre la participación post-fusión. Era Sofía. Sus tacones resonaron en el suelo. Se acercaron al escritorio. Oí el clic del ratón. Ella había encendido su ordenador. A ver, que me ponga. Mi sangre se heló. ¿Habría dejado alguna pista? ¿Una ventana abierta? ¿El historial de la unidad USB? ¿Qué pasa? Preguntó Alberto. Nada. Es que, el escritorio está como lo dejé, pero tengo la sensación de que, son imaginaciones. Toma, mira. Respiré tan silenciosamente como pude. El latido de mi corazón sonaba como un tambor en mis oídos. Estaban a menos de 2 metros de mí, separados solo por una fina puerta de madera. Está bien, murmuró Alberto tras un momento. Tu padre es un lobo. Me gusta. Con esto, tu asiento en el consejo está asegurado. Es el último paso. Ya lo sé. Y después, podemos ocuparnos de ese asuntillo pendiente de una vez por todas. Sin distracciones. Su tono era dulce, venenoso. Sí, dijo él, y su voz tenía esa frialdad que ya conocía. Sin distracciones. Oí un roce, un beso breve. Vámonos. Este sitio me pone de mal humor los viernes por la noche, dijo Sofía. Las luces se apagaron.
La puerta de la oficina se cerró, oí el clic de la llave al girar desde fuera, me habían encerrado. Permanecí agazapada en la oscuridad del armario durante otros 10 minutos interminables, hasta asegurarme de que no volvían. Luego, empujé suavemente la puerta, salí, tiesa, adormilada. La oficina estaba a oscuras, solo iluminada por las luces de la ciudad que entraban por la ventana. Fui a la puerta, cerrada por fuera. Efectivamente, no había salida, pero había una salida de emergencia, una ventana que daba a un estrecho rellano de mantenimiento. No estaba pensada para usarse, pero no estaba sellada. La abrí con esfuerzo. El aire frío de la noche de Madrid me dio en la cara. El rellano llevaba a una escalera de servicio, sucia y polvorienta. Bajé por ella, piso a piso, hasta llegar a un garaje subterráneo. De allí, salí a la calle por una puerta de carga, mezclándome con la noche del barrio de Salamanca. Caminé rápido, sin mirar atrás, hasta una plaza bien iluminada. Entonces, me apoyé contra una farola, jadeando. El miedo empezaba a ceder, reemplazado por una euforia temblorosa. Saqué el teléfono. En la memoria estaban los correos, la prueba, no solo de su desprecio, sino de su fraude, el número inflado, el auditor comprado, la complicidad del padre de Sofía. Ya no eran solo palabras, era un delito. Miré hacia la torre de cristal, donde unas pocas ventanas, en lo más alto, aún estaban iluminadas. Una de ellas era la suya. Sonreí, una sonrisa sin alegría, solo determinación, sin distracciones. Alberto, susurré al viento de la noche, pero tu mayor distracción acaba de infiltrarse, y ya tiene tu cabeza en la mira. El teléfono de Lucía sonó en cuanto envié el correo con los archivos adjuntos. Su voz, al otro lado, era un susurro electrizado. Dios mío, Blanca, esto es dinamita, fraude contable, conspiración. Esto no es un adulterio, es un delito. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? En la calle, a salvo. Respiré hondo, el aire nocturno enfriándome la cara. ¿Qué hacemos? Nos vemos, ahora, en mi casa. No vayas a la tuya, y no hables con nadie, ¿entendido? Una hora después, en el salón minimalista de Lucía, con los ordenadores encendidos y los documentos impresos esparcidos por la mesa, analizábamos el botín. El correo de Sofía a su padre era la pieza clave. El archivo Excel adjunto mostraba, en columnas paralelas, las cifras reales de Nexo y las ajustadas para la fusión. La diferencia era de millones. El nombre del auditor amigo aparecía en otro correo, más antiguo, que también había logrado capturar. Con esto, dijo Lucía, señalando las impresiones con su bolígrafo, no solo anulamos el prenupcial por dolo y ocultación masiva de activos, sino que podemos llevarlo a la fiscalía. Él y su amiguita podrían ir a prisión, o, como mínimo, enfrentarse a una investigación que hundiría la fusión y su reputación. Miré los papeles. Allí estaba, en letra de molde, la prueba de su ruindad. Ya no era solo personal, era criminal. ¿Y ahora, vamos a la policía? Lucía se recostó en su silla, pensativa. Podríamos. Sería efectivo, pero sería rápido, sucio. Se convierte en un escándalo judicial del que tú serías solo la denunciante, otra esposa traicionada en las páginas de sucesos, y Gustavo Pizarro se quedaría sin su jugada. Había olvidado a Pizarro. La cita en el Orfila había sido breve, intensa. Un hombre cincuentón, de modales impecables y ojos de hielo, me había ofrecido un trato. Él me facilitaba recursos discretos, cierto acceso a información de la competencia, un canal con algún periodista financiero de confianza, para profundizar en la investigación contra Alberto. A cambio, cuando Nexo cayera, yo le daría acceso preferente, como accionista minoritaria y parte perjudicada, a la tecnología y al equipo que quedara tras el desastre. No quería comprar Nexo, quería saquear sus restos. Era un pacto con el diablo, pero su diablo tenía medios, y yo necesitaba armas. Pizarro quiere un espectáculo, continuó Lucía, quiere que la caída sea pública, que manche a toda la empresa, que el valor se desplome antes de que él ponga su mesa de operaciones, y quiere que Alberto lo vea venir, que sepa quién le ha hundido. ¿Y cómo hacemos un espectáculo? Lucía sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Recibiste la invitación? La había recibido, en mi buzón físico de la calle Velázquez, aún a mi nombre, un sobre grueso, de papel pergamino, gran gala anual Nexo Digital, celebración de la fusión estratégica, en el Palacio de Linares, Blactie, una nota escrita a mano, de Alberto, decía, para que veas de lo que te pierdes. Ah, era su último y miserable golpe. Creía que me dolería. La recibí. Dije, pues es tu billete de entrada. Vas a ir. ¿Cómo? No puedo aparecer allí como Blanca Moreno, la analista junior.
¿y si voy como Blanca Vega? Será el momento perfecto, la interrumpió Lucía. Él cree que estás rota, escondida, muerta de vergüenza, que esa invitación era su guinda de crueldad. No espera, en 1000 años, que te presentes, y mucho menos, que lo hagas así. Sacó de un armario una funda de ropa. Dentro, colgaba un vestido, rojo, un rojo español, intenso, de sangre y toros. No era un vestido de fiesta, era una declaración, sencillo en su corte, pero imposible de ignorar. Te presentas como lo que eres, Blanca Vega, la esposa legal, traicionada y estafada, pero no vas a llorar, vas a ir con la cabeza alta, y con un acompañante que le hará entender que esto va más allá de un drama conyugal. ¿Qué acompañante? Gustavo Pizarro ya ha confirmado, te acompañará como su invitada. Su sola presencia a tu lado enviará un mensaje claro a todo el sector. La esposa de Ruiz se ha aliado con su mayor enemigo. El pánico se apoderará de la sala antes de que abras la boca. La idea era descabellada, peligrosa, electrizante. ¿Y qué hago allí? ¿Me pongo a gritar? No, deja que ellos hagan el trabajo. Tú solo tienes que estar, ser vista, dejar que los rumores vuelen. Pero, Lucía abrió su portátil. He hablado con un contacto, un periodista de Capital Económico, Jaime Soriano. Es serio, y odia a Alberto desde que éste le hizo una jugada sucia hace años. Le he pasado un pequeño adelanto, anónimamente, lo justo para picar su curiosidad. Estará en la gala, y, si el ambiente es propicio, hará la pregunta correcta. ¿Qué pregunta? La que tú no puedes hacer, la que viene de la prensa. Una pregunta sobre la solvencia de las cifras presentadas a los singapurenses. Él la hará, y entonces, tú darás el siguiente paso. La noche de la gala, frente al espejo del vestidor de Lucía. No me reconocí, el vestido rojo caía como una piel. El pelo, recogido en un moño severo que acentuaba mis pómulos. Los ojos, maquillados, sin rastro de las lágrimas que nunca llegaron. Había dejado las gafas de Blanca Moreno en un cajón. Esta noche no había lugar para escondites. Gustavo Pizarro me esperaba abajo, en un coche negro discreto. Al verme, asintió, una aprobación fría y profesional. Señora Vega, está impresionante, lista para la cacería. No soy la cazadora, señor Pizarro, solo abro la jaula. Bueno dicho, murmuró, y una sombra de sonrisa asomó en sus labios. El Palacio de Linares resplandecía. Coches de lujo, flashes, el murmullo de la élite económica de Madrid. Pizarro me ofreció su brazo. Al pasar, oí susurros. Es Dios, es la mujer de Ruiz, y con Pizarro, esto es la guerra. Cruzamos la entrada como un cuchillo cortando la mantequilla. El salón principal era un estallido de luces, seda y champán. Y allí, en el centro, rodeado de aduladores, estaba Alberto, con Sofía a su lado, prendida como una lapa, en un vestido plateado que gritaba victoria. Él hablaba, sonriendo su sonrisa deseo, hasta que su mirada, barriendo la sala, se posó en mí. La sonrisa se congeló, se desvaneció, su rostro pasó del triunfo a la incredulidad, luego a la confusión, y finalmente a una ira pálida y controlada. Sofía siguió su mirada, su expresión de satisfacción se quebró, reemplazada por un destello de odio puro, seguido de un rápido vistazo a su alrededor. Calculando el daño, Pizarro me guió hacia un grupo cerca del bar. Bebamos algo, dijo en voz baja, deja que el veneno circule. Los murmullos crecían a nuestro alrededor como un enjambre. Sentí decenas de miradas clavadas en mí, en mi vestido rojo, en el brazo de Pizarro. Era el espectáculo perfecto. Alberto se desprendió de su grupo y se dirigió hacia nosotros, con Sofía siguiéndole de cerca, su sonrisa ahora tensa y falsa. Blanca, dijo Alberto al llegar, su voz un silbido forzado. ¡Qué sorpresa! No esperaba verte. Sus ojos saltaron hacia Pizarro. Gustavo, curioso verte por aquí, y en compañía tan inusual. Alberto, saludó Pizarro con una ligera inclinación de cabeza. Siempre es un placer apoyar a quienes han sido tratados con injusticia. La señora Vega es una invitada de honor. Sofía no pudo contenerse. Injusticia es una palabra muy fuerte. A veces los matrimonios se acaban. Señor Pizarro, con discreción y elegancia, ¿qué es lo que corresponde? Su mirada me recorrió de arriba a abajo, despectiva, aunque visto el atuendo, parece que algunos prefieren el drama. La miré directamente a los ojos, por primera vez desde su despacho. Elegancia, Sofía, es no acostarse con el marido de otra en su propio despacho. Discreción es no mandar correos a tu padre explicando cómo defraudar a los inversores. Parece que tú suspendes en ambas. Ella palideció. Alberto puso una mano en su brazo, con fuerza. Cuidado con lo que dices, Blanca, gruñó. Estás haciendo el ridículo.
y difamar es un delito, los hechos no difaman. Alberto, solo esperan su momento. Mi voz sonaba clara, tranquila, en el silencio que se había hecho a nuestro alrededor. Mucha gente fingía no escuchar, pero todas las orejas estaban atentas. Creo que es mejor que te vayas, dijo Alberto, bajando la voz a un tono amenazante. No perteneces a este mundo, nunca has pertenecido. Tienes razón, respondí, no pertenezco a tu mundo de mentiras y robos. Por suerte, di media vuelta, cogiendo de nuevo el brazo de Pizarro. Disfruta de tu fiesta, quizás sea la última. Nos alejamos, dejándolos plantados en medio de un círculo de miradas inquisitivas y cuchicheos que ya no se molestaban en disimular. Sentí, más que vi, como la herida estaba abierta, la duda estaba sembrada. La gala continuó, pero la tensión era palpable. Alberto intentaba recuperar la compostura, pero su risa sonaba forzada. Sofía no se separaba de él, pero su mirada me seguía por la sala como un láser. Fue entonces cuando Jaime Soriano, el periodista, se acercó al estrado donde había un micrófono para los discursos. No era su turno, pero su presencia imponía. Tomó el micrófono que estaba en un atril lateral. Señoras y señores, con su permiso, una pregunta para el anfitrión, si es tan amable. La sala se quedó en silencio. Alberto, sorprendido, forzó una sonrisa. Por supuesto, Jaime, para ti, siempre. Gracias. Alberto, es sobre la fusión con Singapore Ventures, una operación modélica, según los comunicados, pero me llegan rumores, solo rumores, de cierta discrepancia entre las cifras auditadas internamente y las presentadas para la valoración. Rumores que hablan de una sobrevaloración deliberada, puede desmentirlo categóricamente. Para tranquilidad de todos, el silencio se volvió absoluto. Alberto se quedó blanco. Sofía agarraba su copa con tanta fuerza que temí que se le rompiera. Esos son infundios, tartamudeó Alberto, perdiendo por primera vez su aplomo deseo. Las cifras son transparentes y han pasado todos los controles, incluido el control del auditor externo, la firma Delgado Asociados, cuyo socio a cargo es, según mis fuentes, compañero de promoción tuyo y habitual invitado a tus cacerías en Toledo. Fue el golpe de gracia. Un murmullo de conmoción recorrió la sala. Los inversores presentes se miraron entre sí con alarma. Alberto abría y cerraba la boca, sin encontrar palabras. Fue mi momento. No me acerqué al micrófono, solo me coloqué en un espacio claro, donde todos pudieran verme, y hablé. No grité, hablé con la claridad gélida de quien ya no tiene nada que perder. Puedo confirmar, dije, y 100 cabezas giraron hacia mí, que los rumores son ciertos. Blanca, cállate, rugió Alberto, pero su voz se perdió en la oleada de sorpresa. He visto los documentos, continué, mirándolo a él, luego a Sofía, cuya cara era una máscara de horror. Los correos donde se coordina el fraude, donde se discute cómo inflar las cifras para estafar a los inversores y enriquecerse a costa de todos los que aquí han confiado en Nexo, donde se trata a los empleados como cifras y a los socios como tontos útiles. Hice una pausa, dejando que cada palabra calara. Alberto Ruiz no es un líder, es un estafador, y Sofía Rodríguez no es su secretaria, es su cómplice, y la hija del inversor que le ayudó a cocinar los libros. El caos estalló, gritos, preguntas. Gente levantándose, Alberto, lívido, señalándome mientras le hablaba a un seguridad. Sofía gritaba, es una loca, una resentida, pero ya era demasiado tarde. El virus de la duda, alimentado por pruebas concretas. Todos sabían que un periodista como Soriano no habría preguntado sin algo en la mano. Se propagaba a la velocidad de la luz. Pizarro se acercó a mi lado, un guardaespaldas discreto interponiéndose entre nosotros y la gente que quería acercarse. Es hora de irse, dijo al oído. Has hecho lo que había que hacer. Mientras nos abríamos paso entre la multitud conmocionada, giré la cabeza una última vez. Alberto estaba siendo acorralado por un grupo de hombres de aspecto grave, probablemente abogados o miembros de su consejo, que le hablaban con gestos airados. Sofía intentaba seguirle, pero uno de los hombres le cerró el paso con firmeza. Su mirada, llena de pánico y odio, se encontró con la mía. No sonreí, solo sostuve su mirada. Luego, me volví y salí del palacio, en la fresca noche de Madrid, con el estruendo del escándalo estallando a mis espaldas. En el coche, en silencio, Pizarro dijo, la fusión está muerta, su valor se desplomará mañana en la apertura, el Consejo le pedirá la dimisión en 48 horas, y la Fiscalía llamará a su puerta en una semana. Asentí, no sentía euforia, solo un vacío inmenso, y en su centro, una brasa de satisfacción oscura y perfecta. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora, dijo él, viene la parte difícil.
recoger los trozos, y asegurarte de que ninguno de esos trozos lleve su nombre. Miré por la ventana, la ciudad brillaba, indiferente, una etapa había terminado, la guerra, como había prometido, estaba en marcha, y yo acababa de ganar la primera batalla, a plena luz, delante de todo su mundo, ya no era invisible, era el huracán. El silencio dentro del coche de Pizarro era absoluto, solo roto por el leve zumbido del motor. Mi corazón, que había estado martilleándome el pecho durante toda la gala, ahora latía con un ritmo extraño, a la vez agotado y electrizado. Había cruzado un umbral, ya no había vuelta atrás. El parte meteorológico, señora Vega, dijo Pizarro sin mirarme, mientras su conductor nos llevaba a ninguna parte en particular, solo dando vueltas. En las próximas 12 horas, lluvia torrencial de titulares, vientos de rumores con fuerza de huracán, y una presión atmosférica que hará crujir los cimientos de Nexo hasta hacerlos añicos. ¿Cree que la fusión caerá? Pregunté. Mi voz sonaba ronca. La fusión ya es cadáver. Los de Singapur estarán ahora mismo en una conferencia a las 3 de la madrugada, hora de allí, buscando a sus abogados para romper el acuerdo y probablemente demandar por daños. El Consejo de Administración de Nexo tendrá una reunión de emergencia a primera hora. Lo único que debatirán es si despedir a Alberto antes o después de que la bolsa abra. ¿Y ella? La pregunta se me escapó. Sofía Rodríguez será la primera ofrenda de paz. Su padre intentará salvar los muebles. La despedirá públicamente, la mandará de viaje a pasar una temporada de reflexión, pero será demasiado tarde, su nombre ya está unido al escándalo. En este mundo, la hija de papá vale hasta que cuesta dinero, ahora cuesta millones. Está quemada. Miré por la ventanilla. Madrid, indiferente, seguía su curso. ¿Y ahora qué hago yo? Ahora, dijo, y por primera vez me miró directamente. Usted se convierte en la fuente. Lucía Morales ya estará preparando la documentación para la demanda civil, pero más importante, mi contacto en la Fiscalía de Delitos Económicos ya ha recibido, de forma anónima, un paquete muy interesante, los correos, los archivos de Excel. Con eso, abrirán diligencias de oficio. Usted no tendrá que denunciar, el Estado lo hará por usted. Es más limpio. Un alivio extraño, frío, me recorrió. No sería solo mi palabra contra la de ellos. Serían sus propios bytes testificando en su contra. Manténgase lejos de los teléfonos no identificados, de los periodistas sensacionalistas. Solo hable con su abogada y, si lo considera necesario, conmigo. Mañana, su piso será un asedio. Tenía razón. A las 6 de la mañana, mi móvil empezó a vibrar de forma incesante sobre la mesilla de noche del apartamento de Lucía donde me había refugiado. Números desconocidos, mensajes de antiguos conocidos que no sabía ni que tenían mi número. Apagué el teléfono. En la televisión, en el informativo matinal, era el único tema. Terremoto en Nexo Digital, acusaciones de fraude en la fusión Estrella, y, en un recuadro, una foto mía de la boda, junto a una captura de pantalla de mi perfil de empresa como Blanca Moreno, la esposa fantasma que trabajaba bajo cubierta y destapó el escándalo. Lucía, a mi lado, bebía café a sorbos cortos, con los ojos clavados en la pantalla. Esto es bueno, murmuró, el relato te favorece, víctima y justiciera. Perfecto, no me siento justiciera, me siento vacía. Es normal, la adrenalina se ha acabado, ahora toca la resaca moral. Aguanta, tenemos trabajo. A media mañana, llegó la primera andanada de Alberto, un correo electrónico a Lucía, con copia a mí, de sus abogados, Bufete Heredia Asociados, un ladrillo de jerga legal que, traducido, venía a decir, retractación inmediata de todas las acusaciones calumniosas, disculpas públicas, y la aceptación de su oferta de divorcio generosa, la misma limosna de antes, o se verían obligados a interponer una demanda por difamación, violación de secretos comerciales y acceso ilegal a sistemas informáticos, con una petición de indemnización millonaria que me dejaría en la ruina de por vida. Lucía lo leyó en voz alta y soltó una carcajada seca. Es el guión de manual. Intimidar. Están cagados. Blanca, esto es lo único que tienen. No pueden negociar. Así que amenazan. ¿Y lo de acceso ilegal? Pregunté. Un nudo de preocupación en el estómago. Lo sabían. O lo sospechaban. Sofía debió notar algo raro en su ordenador, pero no tienen pruebas. Y si las tuvieran, presentarlas sería admitir que los correos que robaste son reales. Es un farol. Nosotros tenemos algo mejor. Sacó su portátil. En la pantalla, un borrador de demanda civil, no solo por divorcio, por enriquecimiento injusto, ocultación fraudulenta de bienes gananciales,
y daños morales. La cantidad que reclamaba era astronómica. Incluía una petición de embargo preventivo sobre sus cuentas, propiedades y participaciones en Nexo. Mándaselo, dije, sin reconocer mi propia voz. Mientras Lucía trabajaba, yo monitorizaba las noticias en su tablet. El desplome era espectacular. Las acciones de Nexo Digital se suspendieron en bolsa a primera hora tras desplomarse un 40%. El Consejo de Administración emitió un comunicado anodino anunciando una investigación interna exhaustiva. Ni una palabra de apoyo a Alberto. La sentencia de muerte corporativa. Sofía Rodríguez apareció, según un tabloide, saliendo por la puerta trasera de su lujoso ático en la calle Jorge Juan, con gafas de sol y una maleta, negándose a hacer comentarios. Su padre, según Capital Económico, no estaba disponible para hacer declaraciones. El siguiente movimiento llegó al caer la tarde, un mensaje a mi móvil, de un número desconocido. Blanca, tenemos que hablar, es una locura, estás destruyendo todo lo que construí, podemos llegar a un acuerdo. Lo borré. Minutos después, llamada del mismo número, la rechacé, volvió a llamar, dejé el móvil en modo avión. Una hora después, el portero automático del edificio de Lucía sonó, una voz áspera, masculina. Señora Vega, entrega de un paquete urgente, necesita firma. Lucía se asomó por la mirilla. Abajo, un hombre con chándal y gorra sostenía una carpeta marrón. No abras, lo dejo en el descansillo, dijo el hombre, y se fue. Esperamos 5 minutos. Lucía salió con cuidado y recogió la carpeta. Dentro, no había documentos, había fotos mías, de los últimos días, saliendo del supermercado, entrando en el metro, enfrente del edificio de Gómez Asociados, y una nota, impresa, sin firma. La loca debería estar encerrada. Deja de hablar o te pasarás años viéndote las 4 paredes. Piensa en tu familia de Albacete. Un escalofrío me heló la sangre. No era de Alberto. Él era más sutil. Esto era de Sofía, o de su padre. La amenaza velada. Mi familia vivía en Albacete, tranquila, ajena a todo esto. Esperaba esto, dijo Lucía, cogiendo las fotos con unas pinzas de la cocina y metiéndolas en una bolsa de plástico. Es un delito. Amenazas. Voy a llamar a un contacto en la policía. Esto nos viene bien. Blanca, endurece tu posición como víctima, y demuestra su pánico. ¿Y mi familia? Llámalos. Ahora, diles la verdad, que estás en un proceso de divorcio complicado, que hay amenazas, pero que estás protegida, que si reciben alguna llamada rara, que no contesten, que te avisen a mí. Llamar a mis padres fue lo más difícil, oír la voz preocupada de mi madre, tener que simplificar, suavizar. Mentir por omisión. Sí, mamá, es un hombre malo. Sí, tengo a la mejor abogada. No vengáis, por favor. Solo, estad atentos. Colgué con un nudo en la garganta. La tormenta mediática no amainaba. Al día siguiente, el periódico más serio publicó un análisis devastador, citando fuentes cercanas a la investigación que detallaban el mecanismo del fraude. Mi nombre aparecía, pero pintado como el de una heroína trágica, el de Alberto, como el de un estafador sin escrúpulos, el de Sofía, como el de una arribiste sin talento. Por la tarde, llegó la noticia que estábamos esperando. Lucía colgó el teléfono y me miró con una sonrisa amplia y feroz. La fiscalía. Han abierto diligencias previas por un presunto delito de estafa y falsedad documental contra Alberto Ruiz de la Serna y Sofía Rodríguez Martín. Les han citado a declarar como investigados la próxima semana. Era real. Ya no era un divorcio. Era un proceso penal. La respuesta de Alberto fue inmediata y desesperada. Su abogado, el señor Heredia, llamó directamente a Lucía. Esta vez, sin copia para mí, puso el altavoz. Lucía, soy Eduardo Heredia. Escucha, por el amor de Dios, esto se nos va de las manos a todos. Ustedes empezaron sacando las manos. Eduardo, replicó Lucía, fría, ¿en qué puedo ayudarle? Mi cliente está dispuesto a ser excepcionalmente generoso, muy por encima de lo estipulado, una cantidad que permitiría a la señora Vega vivir con total holgura, incluso una participación residual en Nexo, una vez se reestructure, todo a cambio de que retire sus acusaciones públicas, firme un acuerdo de confidencialidad perpetuo, y convenza a sus fuentes en la fiscalía de que fue un malentendido. Lucía y yo intercambiamos una mirada. Era un ofrecimiento de rendición. Su imperio se desmoronaba y ofrecía un salvoconducto a cambio de mi silencio. ¿Y las diligencias penales?, preguntó Lucía. Se llegaría a un acuerdo, una reparación a los perjudicados, quizá una inhabilitación menor, algo negociable, pero la señora Vega debe dar un paso atrás. Ya ha hecho suficiente daño. El daño, dije, hablando por primera vez,
mi voz clara en el silencio de la habitación. Se lo hicieron ellos a sus empleados, a sus inversores y a mí. Usted no está en posición de negociar, señor Heredia. Está en posición de rendirse. Dígale a su cliente que la única oferta sobre la mesa es la nuestra, la de la demanda, y la de la cárcel, que depende de la fiscalía, no de mí. Hubo un silencio al otro lado. Luego, Heredia, con un tono que había perdido toda su pomposidad, dijo: ella está ahí, ¿verdad? Escúchame, Blanca. Alberto no es un monstruo. Está desesperado. Lo ha perdido todo. ¿Qué ganas destruyéndolo del todo? Justicia, respondí, y colgué. Al día siguiente, la Junta de Accionistas de Nexo Digital, en sesión de emergencia, votó. La noticia salió en los tickers de las agencias a mediodía. Nexo Digital anuncia la dimisión inmediata de su CEO, Alberto Ruiz. Un comité ejecutivo interino asume el control. Fue la puntilla. Su creación, su reino, lo expulsaba, públicamente, para siempre. Por la noche, mientras cenábamos algo insípido frente a la televisión, sonó el móvil de Lucía. Era un número del edificio. El portero: señora Morales. Hay un señor aquí, dice que es el señor Ruiz. Está muy alterado. Insiste en subir. ¿Le doy paso? No, dijimos al unísono. Llame a la policía si no se va, ordenó Lucía. Pero era tarde. Oímos golpes en la puerta del piso, fuertes, desesperados. Blanca, Blanca, sé que estás ahí, y abre esta puerta, tenemos que hablar. Su voz era irreconocible, rota, gutural, borracha quizá. Me levanté, pero Lucía me agarró del brazo. No, por lo que más quieras, te lo ruego, me has arruinado, ellos me van a echar de la empresa, la fiscalía, es un infierno. Sofía se ha largado. Su padre no coge el teléfono, por favor. Los golpes se redoblaban. Eres una bruja y una vindictiva, te di todo. Le dio migajas y desprecio. Murmuré, temblando, no de miedo, sino de un asco profundo. Los golpes cesaron de repente. Oímos voces en el rellano, el portero y, al parecer, unos vecinos. Luego, pasos que se alejaban, arrastrados, y el llanto ahogado, vergonzante, de un hombre que se desmoronaba al otro lado de la puerta. Luego, silencio. Lucía llamó a la policía para dejar constancia del intento de intimidación y la alteración del orden. Yo me quedé mirando la puerta, imaginándolo allí, derrotado, vacío, el hombre poderoso, reducido a golpear la puerta de su exesposa, su florero, su mueble. No sentí lástima, sentí un alivio frío, final. El Alberto que yo había conocido, o creído conocer, había muerto hacía tiempo. Esto que gritaba en el rellano solo era su fantasma, y pronto, con suerte, sería solo un número de expediente en un juzgado. Al día siguiente, un correo de Gustavo Pizarro, breve, eficaz. Señora Vega, la presa está herida de muerte. Es hora de pensar en el futuro. Su perfil, su historia, y su conocimiento de los activos reales de Nexo, los humanos, los tecnológicos, son valiosos. Cuando el polvo se asiente, hablemos de un nuevo proyecto. Le enviaré un borrador de acuerdo de confidencialidad y colaboración. Atentamente, GP. No era un final, era un nuevo principio, incierto, peligroso quizá, pero era mío. Lo leería con Lucía, lo negociaríamos, esta vez, con los ojos bien abiertos. Aquella noche, por primera vez desde que lo había visto con Sofía, me miré al espejo del baño de Lucía. Ya no veía a la esposa invisible, veía a una mujer con los ojos cansados pero serenos, con la boca firme. Veía a Blanca, solo Blanca. La tormenta seguía rugiendo fuera, arrasando su mundo, pero yo, por fin, estaba a salvo en el centro del ojo del huracán, en calma, a la espera. El tiempo, que durante meses había pasado con la lentitud agonizante de un goteo, pareció acelerarse de golpe. Los días siguientes a la tormenta mediática fueron un torbellino de silencios elocuentes y movimientos estratégicos. Las diligencias de la fiscalía avanzaban, un engranaje imperturbable que ya no dependía de mí. Alberto y Sofía, según los escasos comunicados de sus abogados, cooperaban con la justicia, eufemismo para intentaban un acuerdo para evitar la prisión. Yo, por fin, podía respirar. No en la casa de la calle Velázquez, que estaba en venta, sino en un piso pequeño y luminoso que alquilé en el barrio de Chamberí, con mis muebles, mis libros y ningún rastro de él. El primer domingo que pasé allí, haciendo un café y mirando por la ventana sin más expectativa que leer el periódico, fue la mañana más tranquila y plena que recordaba. Lucía seguía al frente de la batalla legal, pero ahora era una guerra de trincheras, de papeles y plazos. La demanda civil avanzaba. La oferta de los abogados de Alberto había subido de las migajas a una cantidad que ya no era insultante, pero era solo dinero, y yo necesitaba algo más. Tiene miedo a la cárcel, Blanca.
me dijo Lucía en una de nuestras reuniones en su despacho. El fiscal está dispuesto a aceptar una pena de prisión inferior a 2 años, con atenuantes, a cambio de que devuelva el dinero defraudado y colabore, pero eso implica una condena firme, una mancha. Alberto está intentando negociar una conformidad con una multa millonaria y una inhabilitación, pero sin entrada en prisión. Para eso, necesita que los perjudicados, incluida tú, no se opongan vehementemente. ¿Y qué quiere de mí? Que no te opongas a ese acuerdo ante el juez, que no pidas su cabeza. A cambio, su oferta en lo civil se vuelve muy interesante. ¿Cuánto? Lucía me pasó una hoja. La cifra hizo que me quedara sin aliento. No era la fortuna de Alberto en sus mejores tiempos, pero era más de lo que podría gastar en 3 vidas. Independencia total. Y venía con un anexo, la cesión, reconocida y firmada, de los derechos de propiedad intelectual sobre el algoritmo núcleo de Nexo. Él reconocía, por escrito, que la idea matriz era mía, era la reparación, no solo económica, sino moral. Firma esto, continuó Lucía, y la pesadilla penal para él se reduce a una multa y no poder dirigir una empresa en 5 años. Para ti, se acaba la guerra, tienes tu dinero, tu reconocimiento, y tu vida de vuelta. La contemplé. ¿Y tú qué me aconsejas? Lucía suspiró. Como amiga, te digo que lo mandes a la mierda y que se pudra en la cárcel. Como abogada, te digo que un proceso penal puede alargarse años, ser un desgaste horrible para ti, y el resultado no está garantizado. Los jueces son imprevisibles. Esto es seguro, es limpio, y te da un poder que el dinero no da, la paz, y la posibilidad de escribir tu propio final. Lo medité durante días. La rabia, ese fuego que me había mantenido viva, empezaba a apagarse, dejando un espacio extraño, vacío pero en calma. ¿Qué quería? Verlo entre rejas, quizá, pero, ¿a qué coste? Más años de mi vida atada a su nombre, a su sombra. Firmando aquel acuerdo, me liberaba de él para siempre, y le infligía la derrota que más le dolería a un hombre como él, el anonimato y la irrelevancia, ser un exeo inhabilitado, arruinado y olvidado. De acuerdo, le dije a Lucía por teléfono, pero con una condición: quiero verlo, una última vez, sin abogados, sin testigos. Blanca, no es buena idea, es la única idea. Quiero oírselo decir, quiero ver sus ojos cuando firme, es mi condición. Hubo un forcejeo, negociaciones a través de los bufetes. Finalmente, él aceptó. Debía de estar tan desesperado que cualquier salida, incluso humillante, le parecía buena. El lugar fue una cafetería discreta en la calle Fernando VI, a medio camino entre nada y ninguna parte. Llegué primera, me senté en una mesa del fondo, de espaldas a la pared. Cuando entró, apenas lo reconocí, había perdido peso. Llevaba una chaqueta que le venía grande, su rostro, antes tan pulido y seguro, estaba surcado de líneas de tensión, y tenía unas ojeras profundas, moradas. Caminaba sin la arrogancia de antes, parecía un hombre cualquiera, y algo en esa normalidad era más chocante que cualquier transformación dramática. Se sentó frente a mí, durante un largo minuto, ninguno habló, nos medimos, en sus ojos ya no había ira, ni desprecio, solo un agotamiento infinito y una cautela temblorosa. Blanca, dijo al fin, y su voz era ronca, gastada. Alberto, gracias por venir, no es por ti, es por mí, asintió, mirándose las manos. Lo sé, he pensado mucho, en todo, me alegro por ti. Mi tono era neutro, plano. No me digas que no sientes nada, dijo, con un súbito destello de su antiguo orgullo herido. Después de lo que tuvimos una ficción. Alberto, tú escribías el guión y yo era la actriz secundaria, hasta que decidiste que ni eso merecía. Lo que siento ahora es indiferencia, y es un alivio mucho mayor de lo que creía. Palideció. La indiferencia era el único arma contra la que no tenía defensa. La ira, el odio, incluso el dolor, le habrían dado importancia. La indiferencia lo borraba. Vas a firmar el acuerdo, continué. Reconocerás que me robaste la idea, que me mentiste, que hiciste trampa, y a cambio, te ahorras la cárcel. Es un buen trato. Para ti, para mí. Una risa amarga le salió de la garganta. He perdido mi empresa, mi reputación, todo mi dinero. Lo que perdiste, Alberto, nunca fue tuyo. Se lo quitaste a otros, a los inversores, a los empleados. A mí, solo devuelves lo robado. Tú me destruiste. El susurro fue feroz, pero sin convicción, como el bufido de un animal acorralado. No, tú te destruiste a ti mismo. Yo solo quité la cortina para que todos vieran el espectáculo. Sofía también. Por cierto, ¿dónde está tu cómplice? Contrajo los labios. Se fue, a Miami, creo, con lo poco que pudo salvar.
Su padre me ha dejado tirado, he quedado solo, completamente solo. Dijo esas últimas palabras mirándome fijamente, como si esperara una brizna de compasión. La soledad, dije, cogiendo mi bolso, es el precio de tratar a la gente como instrumentos. Te acostumbrarás. Me levanté, él alzó la vista, con los ojos súbitamente llenos de un pánico infantil. ¿Y ya está? ¿Esto es todo? Esto es todo. Alberto, me colgué el bolso al hombro. Firma los papeles, paga tu deuda, y haz un favor al mundo. Desaparece. Salí de la cafetería sin mirar atrás. El aire de la calle me pareció más ligero, más limpio. No hubo catarsis, ni lágrimas, ni triunfo, solo la confirmación de algo que ya sabía. Había dejado de importar. Era un recuerdo desagradable, nada más. Y los recuerdos, con el tiempo, se desdibujan. Las firmas se cruzaron en los despachos de los abogados, sin que nuestros caminos volvieran a cruzarse. El dinero llegó, la sentencia penal, meses después. Fue la esperada, una multa estratosférica y 5 años de inhabilitación para ejercer cargos de administración. Los periódicos lo comentaron un día y al siguiente pasaron a otra cosa. Alberto Ruiz dejó de existir para el mundo. Para mí, comenzó la parte más difícil y más gratificante, construir, con el capital de la indemnización, y con el acuerdo de colaboración que finalmente firmé con Gustavo Pizarro, un acuerdo estricto, limitado y supervisado por Lucía, que convertía mi conocimiento en acciones de un nuevo fondo de inversión de código real, no en una servidumbre. Puse en marcha mi propio proyecto. No quise un imperio, quise un taller, un espacio donde hacer las cosas bien. Contraté a 3 de los mejores exempleados de Nexo que habían renunciado hartos de la corrupción. Javier, el ingeniero de sistemas, Smaya, la experta en ciberseguridad, y Dani, mi antiguo compañero de chismes, que resultó ser un genio del marketing digital. Les ofrecí un sueldo digno, participación en los beneficios, y un ambiente donde su trabajo valiera más que las peloteadas al jefe. Nuestra empresa se llamó Vega Consultoría Tecnológica. Usé el apellido de mi madre, Moreno, para el nombre comercial, pero la empresa era solo Vega, mi Vega. Nuestra oficina era un loft en el barrio de las Letras, lleno de luz, plantas y pizarras llenas de ideas. No había despacho de director. Teníamos una mesa común. Una tarde, unas semanas después de abrir, estábamos inmersos en el primer proyecto serio para un cliente, una fintech emergente. Javier y Maya discutían acaloradamente sobre un protocolo de encriptación. Dani intentaba calmarlos con chistes malos. Yo, desde mi puesto, escuchaba, intervenía, buscábamos soluciones. Sonreía de verdad. Lucía irrumpió en la oficina, trayendo una bandeja de cafés y croissants. Arriba esa moral, esclavos de la tecnología, que paga la jefa. Oye, que aquí la jerarquía es horizontal, protesté, riendo, cogiendo un café. Sí, muy horizontal, hasta que hay que firmar la nómina, bromeó Dani. Fue en ese momento, en medio de ese caos productivo y feliz, cuando sonó el teléfono fijo de la oficina. Lo cogí. Vega Consultoría Tecnológica. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Una voz masculina, seria, profesional, con acento sudamericano, habló al otro lado. Buenas tardes, le hablo de Banca Plata, de Chile. Estamos interesados en una auditoría de seguridad y una reestructuración de la arquitectura de datos de nuestra nueva plataforma online. Nos han recomendado su consultoría. ¿Sería posible hablar con la responsable? Blanca Moreno. Contuve la respiración. Era el primer cliente que llegaba solo, por recomendación, no por los contactos de Pizarro o de Lucía. El primer cliente nuestro. Sí, claro, con ella habla. Soy Blanca Moreno. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Mientras hablaba, mis ojos recorrieron la oficina. Javier y Maya seguían discutiendo, pero ahora con gráficos en la pizarra. Dani le hacía gestos a Lucía para que le pasara un croissant. Por la ventana, la luz del atardecer bañaba los tejados de Madrid de un color naranja dorado. Alberto, su desprecio, su traición, Sofía, el escándalo, la venganza, todo aquello parecía pertenecer a otra vida, a otra persona, una persona a la que, desde la calma y la luz de este nuevo amanecer, casi podía comprender. Casi. Colgué el teléfono después de concertar una videollamada para el día siguiente. Mis compañeros me miraron expectantes. ¿Y? Preguntó Maya. Nuevo proyecto, Chile, auditoría y reestructuración para un banco. Un coro de exclamaciones y algún aplauso surgió en la habitación. Dani levantó su taza de café. Por Vega Consultoría. Por Vega, repitieron los otros. Sonreí, y esta vez la sonrisa me llegó hasta los ojos. Miré a Lucía, que me guiñó un ojo, orgullosa. No había ganado, había renacido, había cambiado el papel de esposa invisible por el de fundadora, compañera.
dueña de mi propio destino. La venganza había sido dulce, sí, pero esta simple, complicada y maravillosa tarea de construir algo propio, con gente a la que respetaba y que me respetaba, era infinitamente mejor. Era mi victoria, y solo el principio.